Luchito, gracias por estar acá. Saquémosle jugo a esto, disfrutémoslo y bienvenido a Miércoles de Guarida Emprendedora. Bueno, no, muchas gracias. La verdad es que llevamos hablando hace varios meses de poder participar en este espacio tan bacano. Yo estuve mucho tiempo metido en el ecosistema de emprendimiento y creo que este tipo de espacios enriquecen demasiado la conversación, enriquecen el ecosistema, y siempre que se genere un espacio que se convierta en un tanque de pensamiento, solamente pueden salir cosas buenas, porque de eso se trata, de un conversatorio, de poder tener una charla colectiva y que, bueno, de aquí salgan cosas muy bonitas. Y muchas gracias a Evancho y a Guarida Gastrobar por este espacio que hace para los emprendedores pereiranos. Contratado este man. No, muchachos, la verdad es que queremos empezar por un tema que me parece muy valioso. Tenemos acá como una especie de orden o de desorden del día, porque eso nunca lo cumple, pero pues empecemos por lo más importante. Luchito, ¿usted por qué está acá? Porque cuando nos sentamos a hablar usted me dijo, por supuesto que quiero participar del Miércoles de Guarida Emprendedora. ¿Qué es esa chispa que usted tiene adentro? ¿Por qué está Luchito participando en este espacio? Bueno, yo creería que varios motivos. El primero, porque me gusta compartir con la gente, porque me gusta compartir lo mucho o poco que hayamos aprendido en el camino. Y lo segundo, como lo decía ahorita, porque estos espacios enriquecen y empiezan a tejer una comunidad. Y a mí me gustan los espacios donde se construye comunidad y donde la comunidad se convierte en un círculo virtuoso. Y eso solamente sucede cuando se teje. Y me llama mucho la atención los espacios donde se puede tejer comunidad para que de acá nos empoderemos, crezcamos. Acá mucha gente puede estar sentado al lado de alguien que lo puede asesorar, que le puede ayudar a resolver un reto, que puede terminar en una bonita amistad. Sí. O sea, hay muchas cosas que pueden salir de este tipo de escenarios, y se trata también de no solamente escuchar a quienes están acá, sino de saber quién está sentado en la mesa y qué cosas se pueden construir con ese ecosistema que es Guarida Emprendedora. De acuerdo, Luchito. Nosotros acá tenemos dos ideas principales, y es uno, literalmente tejer este tema cultural del emprendimiento en nuestra región, y lo otro es que las personas que vienen acá, por favor, hagan networking. La mesa que está aquí derecho, ellos no se conocían, ¿cierto, muchachos? No se conocían, se conocieron acá, ya hicieron una cata de vino juntos, han tejido un montón de lazos, y tenemos personas que ya han dado mentorías a otros que han venido a participar. Entonces no es solo venir a conversar, que esto es muy bacano, pero que algo se lleven y que se cree ese tejido acá en la región. Luchito, hablando de eso, usted tiene mucha cancha en eso, negro. Usted tiene cancha en eso, usted estuvo en Cámara de Comercio, usted tiene muchos pergaminos en este tema de mentorías y de apoyar al emprendimiento y el talento local. Bacano que conectemos también con eso hoy. Pero no lo quiero, vamos a ir adelantándonos, pero continuemos con la historia. ¿Cómo es el tema de Luchito? Luchito, cuando vinimos acá a conversar, Luchito vino como casual a tomarse una cerveza, como para el tanteo de qué iba a pasar hoy, y el tanteo duró como 2 horas y media. Se nos alargó horrible y yo dije, ¿qué vamos a hacer para condensar esto en el espacio? Simplemente dijimos, démosle rienda suelta. Entonces queremos simplemente saber, ese Luchito que sale del colegio, que se gradúa, ¿por qué de repente tiene esta chispa que nos diferencia? Bueno, ahí voy a hacer referencia a un video que me encanta. No sé si han tenido la oportunidad de ver el video de graduación de Steve Jobs cuando sale de Stanford. Levante la mano, ¿quién ha visto ese video? Yo lo he visto. Steve Jobs en ese video habla sobre connecting the dots, unir los puntos, y él dice, los puntos solamente se pueden conectar mirando hacia atrás, nunca hacia adelante, porque el futuro es incierto y se construye con las decisiones que tomamos. Pero cuando yo miro hacia atrás me doy cuenta que esto es algo que viene hace muchos años, desde el colegio. Yo fui staff de Soñar Despierto. ¿Quién conoce Soñar Despierto o alguna vez fue a un evento de Soñar Despierto? Todos. Bueno, mucha gente, qué bacano. Como yo fui staff de Soñar Despierto, yo era el que se paraba en la tarima a bailar el chuchuá, y era el que era el líder del grupo y me los llevaba por todas las actividades. Y el ejercicio termina siendo muy bacano, y en el colegio simplemente era un espacio de parceros donde la parchábamos, pero resulta que ahí perdimos la pena de hablar en público, de liderar equipos, de orientar actividades, y ese es el punto principal para poderse desarrollar en un espacio de liderazgo o en un espacio donde uno tenga que compartir de manera colectiva, y es perder la pena. Cuando uno le da pena,
se empieza a fallar en una cantidad de oportunidades que la vida le va poniendo a uno. Y para quitarse la pena, pues hay que estar dispuesto a equivocarse o a hacer el ridículo. Más adelante, cuando voy a la universidad, hago parte del club de mercadeo de la Universidad de AFIT, y en el club de mercadeo también empiezo a interactuar con una cantidad de gentes de diferentes carreras que les gustaba el tema de mercadeo, y allí tuve la oportunidad de ser el director de Relaciones Públicas, que es un cargo de la junta directiva del grupo, y hacíamos un congreso que se llamaba CONAMER, que es el Congreso Nacional de Mercadeo, y el director de Relaciones Públicas era el encargado de hacer toda la gestión comercial y de alianzas. Entonces, sin darme cuenta, en medio de mi carrera, terminamos visitando una cantidad de empresarios para conseguir patrocinios para el desarrollo del Congreso Nacional de Mercadeo. Y más adelante termino haciendo eventos en la Cámara de Comercio, liderando un evento grande de la región que se llama Expo Camello, y oh sorpresa, me tocaba hacer gestión comercial para conseguir recursos para desarrollar Expo Camello, me tocaba hablar en tarimas a grupos gigantes de emprendedores, y me tocaba, bueno, digamos que desarrollar todo este tipo de actividades que desarrolla uno cuando está en una institución de desarrollo regional como la Cámara de Comercio. Pero les cuento esta historia porque cuando uno une los puntos, yo miraba en la Cámara de Comercio, yo cuando he hecho eventos, ¿no? Pues los eventos de la Universidad del Congreso, los eventos del Colegio de Soñar Despierto, y termina siendo una historia larga que te va llevando a donde estás hoy en día, y nada es casualidad, todo hace parte del proceso que uno tiene que hacer. Luchito, muy bacano, porque yo me acuerdo de Luchito en el colegio y de Carlos también, que ellos llegaban en silla de ruedas y al otro día llegaban en muletas y al otro día llegaban con otro brazo quebrado, y yo empecé a conocerlos y yo los veía como unas personas muy loquillas. Ustedes son personas que están por ahí por la vida haciendo embarradas, y después lo empecé a conocer bien en Soñar Despierto, tengo la oportunidad de conocerlo y empiezo a ver a un Lucho ya muy líder, a un Lucho que ya conectó con algo de alguna manera, que empieza a meterse en este camino. Pero Luchito, todo lo que nos cuentas de digamos, estos espacios de mercadeo que hacías en la universidad, ¿es algo que te nace a nivel como, eras nerdito, como quiero aprender más, soy inquieto, o era más un tema como de rodearse bien? ¿Cómo te conectas con todos estos espacios que te dieron todo el crecimiento, que te fueron mostrando la línea? Yo no era nerdo. De hecho, en el colegio los regaños míos eran por vago. A mí no me faltaba sino perder los exámenes de conciencia y los exámenes de orina. En la universidad sí fue muy juicioso, dejé muy buenos promedios. Yo tengo 2 posgrados inclusive. Yo soy negociador internacional, especialista en mercadeo y especialista en gerencia de proyectos. Y tengo diplomados, tengo cursos cortos, tengo una cantidad de cursos porque me terminó gustando mucho el estudio, pero más estos espacios, más que por nerdo, se convertía era porque yo soy una persona que tengo tanta energía. Yo soy Aries, yo soy fueguito, 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 entonces como que todo el tiempo tengo que estarme moviendo, y por eso terminaba buscando esos espacios donde pudiera gastar bien esa energía, y terminaba haciendo pues todo esto de Soñar Despierto y de cursos y de congresos y de grupos de estudio como el CONAMER, pero más que por nerdo era por querer hacer algo. Y yo creo que eso es el motor principal para las personas que quieren alcanzar retos y que quieren cumplir metas, y es tener mucha energía y buscar formas donde puedan enfocar esa energía, donde terminen o construyendo cosas o alcanzando metas y proyectos que tengan. Luchito, me acuerdo que me contabas que esto empezó como muy hobby, como lo estás diciendo, como muy por los lados, pero ¿en qué momento conecta y se vuelve trabajo, se vuelve parte de tu vida? Antes Soñar Despierto, pues íbamos casualmente, participábamos, pero después te convertiste en alguien que ya empieza a tener esta faceta como algo de su vida netamente. Ya después Cámara de Comercio, de hecho esto se vuelve tu principal bandera para la Cámara de Comercio, para ser ese líder a nivel pues comercial. ¿Cómo conectas ese hobby con la realidad, con el trabajo? ¿Cuándo pasa ese clic? Eso lo tengo demasiado claro. Y lo tengo tan claro que eso surge de la siguiente forma, y es: lo más importante en la vida es saber qué es lo que uno quiere. Y hay muchas personas que se la pasan dando vueltas y picando en una cantidad de cosas sin saber qué es lo que quieren o para dónde van. En mi caso, tuve la oportunidad de entrar en el mundo de la programación neurolingüística más o menos hace unos 10 años. Y en la PNL, pues lo primero que te empiezan es a enfocarte. De alguna forma te hablan de la rueda de la vida y te dicen, venga, ¿cuáles son sus metas? Yo hice un taller muy bacano que les voy a contar un poquitico a manera de recomendación,
Y en el taller con un coach mexicano que trajimos a Pereira con un grupo de amigos empresarios y nuestras familias, nos pusieron a escribir 50 cosas que quisiéramos hacer en la vida. Y uno dice, 50, re breve. Arranque a escribir, hijo de puta, para que vea lo difícil que es. Uno lleva 15 y uno dice, ¿yo qué más quiero hacer? Y eso que le decían, ponga lo que quiera, tirarse en paracaídas, comprarse una moto, comprar un avión, hacer un estudio, conseguir novia, cambiar el carro, ponga lo que quiera. Si usted cuando lleva 20, usted ya no sabe qué más poner. Y ese ejercicio fue muy bacano porque empieza uno a indagar hacia adentro y a mirar. Y después de que pusimos la mayor cantidad de cosas posibles, algunos 30, otros 40, otros llegaron a los 50, nos dijeron, clasifique esas cosas que usted quiera hacer. ¿Cómo así clasifique? Sí, ponga de esa lista cuáles son temas de espiritualidad, cuáles son temas de familia, cuáles son temas de pareja, cuáles son temas de trabajo, cuáles son temas de dinero, cuáles son temas sociales y de amigos o de ocio, y mire a ver qué tan equilibrada está su vida. Y la mayoría de cosas de trabajo, personales o de dinero, y de familia muy poquitas, sí. De pareja muy poquitas, de espiritualidad muy poquitas. Y la invitación de ese taller era a tener equilibrada la vida, y por eso se llama la rueda de la vida, porque para que ruede tiene que ser redonda. La rueda cuadrada no gira, o la rueda hexagonal tiene dificultades, pero ¿cómo empiezo yo a equilibrar las áreas de mi vida? Y eso solamente lo logro cuando soy consciente de que tengo que estar en equilibrio para poder desarrollarme de la mejor manera. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque cuando hago ese ejercicio es mucho más fácil trabajar lo que todos hemos escuchado, el famoso Ikigai. Y es, ¿cuál es tu propósito? ¿Quién ha escuchado el Ikigai? Levante la mano. Acá tuvimos a Juli Vega hablándonos de Ikigai, muy bacano. Excelente. ¿Y quiénes de ustedes se han sentado el tiempo necesario para desarrollarlo o encontrarlo? Levanten la mano. Ahí ya hay muy pocas manos levantadas. Sí. Entonces, eso es algo que sucede, y es que muchas veces tenemos acceso a información, pero no sacamos el tiempo para desarrollar esa información. Y créanme que cuando uno saca el tiempo para desarrollar ese tipo de cosas, todo ese caos que tenemos en la cabeza del día a día se empieza a resolver, y todo ese panorama nublado se empieza a desaparecer y empieza a aparecer el sol. ¿Y qué sucede? Que cuando desaparece la neblina, usted dice, aquí hay un valle, aquí hay unos árboles, aquí hay una quebrada, aquí hay unas flores, allá hay un animalito, pero tenemos que hacer el ejercicio de quitar esa neblina de nuestras vidas. Y les cuento eso para responder la pregunta, y es cómo llegué yo a ese punto haciendo el recorrido hacia adentro para conocerme más, para tener claridad sobre quién soy, cuáles son mis metas, cuáles son mis deseos, cuáles son mis miedos que también me tenían encadenado. Y en la medida en que ese propósito y ese conocimiento de mí mismo se iba aclarando, pues ya identifiqué que parte de mis propósitos es impactar positivamente el metro cuadrado. Yo siempre he sido la persona que dice, voy a cambiar el mundo. Y eso suena muy bonito, pero uno no puede cambiar todo el mundo. ¿Qué sí puede cambiar? Su metro cuadrado, las personas que usted impacte y lo que tenga alrededor, lo que esté en su control o dominio. Entonces me enfoqué por impactar positivamente el metro cuadrado de los espacios donde tenga la oportunidad de estar. Luchito, brutal, porque lo que estás diciendo lo he vivido. O sea, yo realmente no me acuerdo alguna vez en mi vida en el que me haya topado con Lucho y haya salido menos cargado o descargado de alguna manera. Me acuerdo cuando yo me compré una moto hace un tiempo, le conté a este man y mejor dicho me mandó un Excel, me dijo, usted se va a ir acá, después va a parquear acá, cómprese esto. Y yo, parce, no lo ha sacado todavía del concesionario. No importa, yo le hago el presupuesto. Yo, huevón, imagínense el nivel como de quiero que este man vaya y disfrute y viva lo que yo quiero vivir, lo que yo he vivido. ¿A cuento de qué? Porque sí, porque quiero que también disfrute y sienta esas cosas. Para mí eso, en cierta medida, se puede desarrollar, pero también se nace con esa capacidad de querer expandir esa llama, esa energía. Luchito, eso que me cuentas, ahorita que me estaba acordando de nuestra charla, yo decía cómo uno impacta realmente su vida para poder impactar la vida de los demás. Lo que decías del Ikigai. Yo he visto el curso de Brian Tracy, no sé si ustedes saben quién es Brian Tracy, el famoso Seminario Fénix, que el que no lo ha visto, véalo, por favor. Brian Tracy, Seminario Fénix. El man le dice a uno también, escriba todos los días 20 ideas innovadoras diferentes que le ayuden a usted a resolver temas para los demás o para su vida. Escriba pues 20 ideas.
pero yo ya sé que debo hacer ese ejercicio, o lo que tú decías de las 50 que te pusieron a prueba el mexicano. ¿Por qué no hacemos eso nosotros en la casa? Se necesita de un mentor que nos, venga, lo tiene que hacer, ya está acá, ya pagó la boleta, pues haga las 50 ideas y rayes de papel. O lo podemos conseguir nosotros mismos solitos. Mire, hay una cosa muy bonita y es que anteriormente el acceso a información era para privilegiados. Hoy en día con el internet el acceso a información es para los interesados. Cualquier cosa que usted quiera buscar va a encontrar toda la literatura, los libros digitales, 20.000 conferencias, 50.000 gurús hablando del tema. Entonces, si usted quiere aprender de finanzas personales, tiene cuanto huevón hablando de finanzas personales y todos los libros que esos huevones se han leído. Si quiere aprender de sexualidad, encuentra el contenido. Si quiere aprender de relaciones de pareja, está todo escrito. Entonces, hoy el conocimiento es para los interesados y no tenemos que estar en el curso con el man recontra crack. Lo único que necesitamos es ganas, disciplina y enfoque, porque a la información tenemos acceso a ella y con esas tres cosas nos podemos sentar y empezar a desarrollar lo que nosotros queramos. ¿Y por qué digo enfoque? Porque después de ese ejercicio que nosotros hacíamos de las 50 cosas, si vos intentás cumplir esas 50 cosas, no vas a ser capaces. ¿Qué tuvimos que hacer después? Como para complementar un poquitico ese taller. Escoja de ahí qué cosas quiere hacer a 1 año, qué cosas a 5 años y qué cosas a 10 años. Después de todo lo que escribió, escoja 3 de cada categoría. 3 en las que se quiera enfocar este año, 3 que quiera sacar adelante en 5 años y otras 3 que en el largo plazo quiera haber materializado. Y sobre esas 3 escriba 5 actividades para cada una que lo puedan acercar a esa meta o al logro de esa actividad y empiece a construir un plan de acción con personas que lo puedan apoyar, con actividades que tenga que desarrollar y como con un paso a paso que usted pueda seguir mucho más claro. Y eso es lo que termina siendo el enfoque para poder lograr las cosas que uno se propone. Si uno lo quiere abordar todo en un momento, no lo va a lograr. Es como las personas que en su computador, en el navegador, tienen 25 cosas abiertas, o usted va a ver y tienen 10 de Excel, 10 de PowerPoint, 10 de Word, parce. ¿Cuándo va a lograr uno cerrar un tema? Ahora un solo Excel y hasta que lo termine, listo. Ahora un solo PowerPoint y hasta que lo termine. Pero ¿cómo se enfoca usted y cómo aprende a enfocar su cerebro para que pueda ir logrando pequeños hitos? Ahorita subimos al 2º piso. ¿Y cómo lo hicimos? Subiendo una escalera a la vez. No hay forma de saltar y poder llegar parado en el 2º piso, sino que tenemos que subir cada escalón para poder llegar a esa meta. ¿Quién de acá es de los de la ventanilla con 38.000, con el Chrome con 38.000 ventanitas? Sí, me parece ya personal lo que usted está diciendo. No, pero duro, me pegó porque yo tengo 3 Excel, tengo 2 de Chrome llenas. Y dos, mi hermana tiene como 3. Entonces, uno en verdad sí entra en este nivel de procrastinación, porque eso es procrastinar. Y no le da prioridad a nada por darle prioridad a todo. Sí, ok. Luchito, cuando retomamos el tema tuyo del crecimiento personal, empiezas a notar que están estas pasiones y qué viene después. Bueno, a mí hubo un tema que me impactó mucho y que yo diría que hizo un antes y después en mi vida. ¿Y alguien ha escuchado de Tony Robbins? Levante la mano quien ha escuchado de Tony Robbins, que es un coach super crack. Yo me formé con Tony Robbins y fui hasta Chicago a hacer un curso de Tony Robbins. Y fueron 4 días, 6.000 personas de 70 nacionalidades trabajando durísimo y con un nivel de energía muy fuerte. Y pues Tony Robbins es un crack, o sea, el man te baja y te vuelve pichurria y luego te sube y vos sentís que puedes alcanzar lo que se te dé la gana. Tanto así que parte de la experiencia de Tony Robbins es la experiencia de caminar sobre fuego o sobre carbones prendidos. ¿Y por qué menciono esto? Porque mucha gente nos ha dicho la importancia de tus pensamientos, si lo crees, lo creas, y eso en el discurso es muy bonito. Pero cuando uno tiene que caminar sobre carbones prendidos y no se quema, uno dice, puta, si es verdad, y todo depende de cómo quieres enfocar el cerebro. Ahora, a nosotros nos prepararon todo un día para ese momento con meditaciones, con espacios, con la energía súper alta, nos ponían a brincar así como si estuvieras en un concierto de, yo no sé, Armin van Buuren, alguna cosa así bien brava, y nos explicaban que la importancia del enfoque es a lo que tú le brindes tu atención,
hacia allá fluye la energía. Where the attention goes, the energy flows. Hacia donde fluye la atención, fluye la energía. Entonces no quiere decir que usted se pare al frente de los carbones y diga, está caliente, está caliente, está caliente. ¿Qué va a pasar? Se va a quemar. Pero si usted va mirando para arriba, esto lo hicimos más o menos a las 10, 11 de la noche, el universo, ¿con qué lo asociamos? Con infinito, ¿cierto? Sí. Con todas las posibilidades y con lo infinito y gigante que es el universo. Y mientras íbamos caminando, mirando hacia arriba, sin mirar los carbones al rojo vivo, nos íbamos repitiendo con golpes en el pecho, musgo frío, musgo frío, musgo frío, musgo frío. Y era un camino de 8 metros de carbones prendidos así, huepucha, rojos de lo prendidos que estaban. Y a mí me impactó tanto que yo pasé una segunda vez. Yo pasé la primera, yo me miraba a los pies y decía, wow. Y repito, como yo soy Aries y soy tan loquito, y dije, ¿puedo pasar otra vez? Sí. Yo, qué chimba, y volví a hacer la fila y volví, pasé. Y yo no podía creer que estaba caminando sobre carbones prendidos y que no me había quemado. Pero no solo yo, veía cientos, veía miles de personas caminando sobre, pues en un centro de convenciones gigante como es todo en Estados Unidos, gigante. Y veía miles de personas caminando y ninguno quejándose, ninguno quemado, ninguno haciendo mala cara, todo el mundo dándose cuenta realmente del poder que tiene la mente. Y a mí eso me transformó. Y yo creo que ese fue el punto donde dije, soy capaz de lograr lo que sea. Ahora, esto no es un cuento de hadas. Uno va a esos espacios y queda con la energía arriba, pero vas a volver a un mundo donde vas a encontrar retos, desafíos, sí. Donde vas a sentir pereza, donde te va a dar mal genio, ¿cierto? Entonces el camino no es un sobre pétalos de rosa. El camino tiene subidas, tiene bajadas, tiene peñascos, tiene escaleras, te toca escalar algunas partes, te toca arriesgarte y tirarte por otras. Lo importante es que el conocimiento que tenemos se queda acá y yo puedo tratar de volver allá. Entonces el reto grande está en mantener la espuma alta, porque sales con esa energía, ¿cómo aprendes a cuidar la energía? O por lo menos ya quedas con la información como recurso para que cada que quieras volver a tu centro, a motivarte, a tener la energía alta, vayas a la información que ya tienes y que quedas con los textos, pero lo más importante, quedas con la información en tu cabeza. Lucho, ese tema de Tony Robbins me gustaría que hiciéramos ahí como un paréntesis porque vi que no todos levantaron la mano. Por favor, tienen que saber quién es Tony Robbins. En Netflix hay una serie, bueno, creo que es un documental. I Am Not Your Guru. I Am Not Your Guru, que es buenísima, se la tienen que ver para que entiendan un poquito, y él mantiene 70,000 libros muy buenos para que en verdad indaguen sobre él. Es demasiado pro, o sea, en verdad siento que es otro nivel, creo que es el mejor mentor que existe hoy en día. Pero Luchito, en ese tema digamos, de estas actividades, ¿por qué fuiste allá? O sea, ¿cómo sale esa oportunidad? A mí me encantaría ir, pero pues de ahí, del dicho al hecho, ¿qué te impulsó? ¿Cómo fuiste al tema de Tony Robbins? Por un gran maestro que ha tenido nuestra región que se llama Alfredo Hoyos. ¿Quién conoció a don Alfredo? ¿Quién sabe quién es don Alfredo? Todos tenemos que conocer quién es don Alfredo, porque si nos gusta el pollo frisbee, tenemos que saber quién es don Alfredo. Y cuando nos trajimos al coach mexicano, empezamos a hablar de otros espacios como muy top, donde pudiéramos llevarnos a otro nivel, y pues surgió el tema de Tony Robbins, y don Alfredo dice, yo fui, como hablaba de él, que Andrés Flores lo imita muy bien, yo fui hace muchos años a Tony Robbins, y yo no podía creer que alguien de Pereira había ido a Tony Robbins, y me puse a hablar con él, y resulta que don Alfredo ya había llevado a Álvaro Hoyos, su hijo, y a su familia, y a sus sobrinos, que son los fundadores de Juan Camole, a Juan David y a Juan Fernando. Yo decía, ya hay gente en Pereira que ha ido a Tony Robbins, o sea, sí. Puta, yo me había leído el libro, yo había visto videos, a mí me parecía un tema re top, y cuando llegó la conversación de que ya había ido gente a Tony Robbins, volvamos a ir. No, pues ya sabemos cómo, porque ya hemos ido. ¿Qué tal si nos ponemos la meta de ir finalizando este año? No, pues ya. Entonces, es muy bacano, y acá queda una conciencia a la que los quiero invitar, y es que cualquier cosa que uno quiera lograr, en el entorno de uno hay alguien que ya lo ha logrado. Sí. Repito, cualquier cosa que uno quiera lograr, en el entorno de uno hay alguien que ya lo ha logrado. ¿Qué tengo que hacer yo? Hacerlo público, hablarlo, cacarear. Claro, hay cosas privadas que me tengo que mantener en secreto,
pero en la medida en que yo esté hablando de esos sueños, de esas metas, de lo que quiero lograr y de que lo vuelva un poco público, puede alguien que salga a decirme, yo ya lo hice, cuando quieras te explico cómo, o por lo menos yo sé a alguien que ya lo hizo y si quieres te lo presento. Entonces eso es muy importante porque, pues, puta, de verdad que hay alguien que ya lo logró y así armamos la idea a Tony Robbins. De hecho, yo creo que eso fue algo que me acercó a la Cámara de Comercio, que cuando yo vuelva a Pereira, yo que siempre he estado metido en huevonadas, yo en qué me meto, y me doy cuenta que Pereira, ¿cómo vamos?, tenía un programa que se llamaba Yo Creo en Pereira, y es una charla que se diseñó con todas las cosas lindas que tiene Pereira, y teníamos la meta de darle esa charla al 10% de la población pereirana, en ese entonces 46,000 personas. Y yo me metí a ese programa, cuando eso estaba Alejo García, hoy representante a la Cámara, cuando eso Alejo García era el director de Pereira, ¿cómo vamos? Y me metí y empecé a dar charlas y empecé a ir a colegios, universidades, empresas, y empecé a dar charlas de por qué creer en Pereira. Hay una cosa que yo tengo y es un patriotismo profundo y un amor enorme por mi ciudad y por mi país. Entonces me parecía brutal poder estar hablando de Pereira y de las cosas lindas que tenía Pereira. Tanto así que en algún momento Sebas también daba la charla de por qué creer en Pereira. Acá hay dos personas hermosas que yo adoro, con las que trabajé todos esos años en la Cámara de Comercio. Sebas Valencia, un completo crack. Levante la mano, por favor. Asesor de empresas y de emprendimientos, es un putas. Él lideraba toda la estrategia de emprendedores cuando trabajábamos juntos en la Cámara de Comercio. Y tenemos a Sofía Betancourt, levanta la mano, por favor. Eso. Sofía lideraba la red de mentores, lideraba programas de impacto con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, lideraba muchos programas para emprendedores y hoy trabaja en la Universidad Andina, liderando todo el programa de negocios internacionales, por si necesitan algún estudio, por si necesitan diplomados, por si saben de alguien que esté buscando becas. Sofía los ayuda también. O mentoría. Mentorías. Yo creo que aquí también tenemos, en la universidad. Sí, tenemos varios mentores o personas que de pronto tienen mucho talento para ser mentores, y acá hay varias personas con mucha hambre de quien los guíe y quien los mentoree, por decirlo así. Muy Entonces, bacano. dando esas charlas, un día me llama Alejo y me dice, Luchito, queremos dar la charla en el estadio. Y yo, ¿en el estadio? ¿Por qué? No, hay un empresario que va a reunir personas y son más o menos 4,000 personas. Y yo, 4,000 personas. Pues imagínese, una cosa es usted reunirse en un colegio con 30 estudiantes, 50 estudiantes, o en una empresa grande con 100 empleados, pero 4,000 personas en el estadio. Yo no podía creer la invitación que me estaban haciendo. Uy. Y pues dije que sí. Y me fui para el estadio, y lo primero que hice cuando me pasaron el micrófono, me paré y les dije, bueno, estamos en el estadio, la ola, la ola. No, y 4,000 no, personas, yo la del otro lado, Y la gente quedó con la energía así altísima, y arrancamos a dar una de las charlas más chimbas que yo he dado, con una energía supremamente alta con esas 4,000 personas. De liderazgo. Muy bacana. Y otra charla que me impactó mucho a mí es que yo todavía no hacía parte de la Cámara de Comercio, y quien manejaba la estrategia o el programa de emprendimiento de la Cámara, Clara Céspedes, me dijo, Lucho, vos que has hecho esos temas de PNL, ¿por qué no le haces una charlita a los de Expo Camello? Y yo, listo, de una. ¿Cuántos son? No, por ahí 70, de una. Y yo monté la charla, se la mostré, me dijo, wow, ¿qué es eso tan chimba? Yo voy a abrir el cupo y voy a decirle a la gente que puede ir con invitados. El día de la charla llego yo, auditorio lleno, 300 personas en el auditorio de la Cámara de Comercio de Pereira. Y pues yo ni corto ni perezoso, programación neurolingüística, gritemos un poquito, tengamos la energía alta. Y yo puse a todos esos huevones a gritar como locos. Y eso fue como un hito en la Cámara, porque hace rato no hacían un evento con tanta audiencia. Pero aparte de eso, 300 personas gritando duro en el auditorio de la Cámara de Comercio. O sea, toda la Cámara se dio cuenta de que había un evento allá. Y yo creo que esa es una de las cosas que ayudó como a visibilizar, porque cuando Clara salió de la Cámara, dijo, ¿a quién recomienda para que quede en el puesto? Dijo, no, parce, este man se engancha durísimo con los emprendedores. Y tuvimos la oportunidad de estar en Cámara, pero aparte de eso, con un equipo grandioso como Sebas y Sofi, hicimos cosas increíbles esos casi 5 años que estuvimos allá. Le pusimos alma, corazón y vida a los programas de emprendimiento e innovación de la Cámara de Comercio de Pereira. Y creo que puede ser una época que marcó hitos y marcó cosas muy bonitas en la Cámara de Comercio de Pereira.
Qué bacano, Luchito. Yo creo que esa apertura que tuviste en la cámara no solo te hace entender el tema de las mentorías, sino que también tienes relación cercana con empresarios y empresas grandísimas de la región. Entonces te abre la visión al tema empresarial, digamos mi pyme, y también gran corporativo. De ese mundo en el que te empezaste a meter, ¿qué nos puedes decir respecto a eso para las personas que están emprendiendo, los muchachos que son emprendedores que están acá? ¿Qué tips o qué le puedes recomendar para este mundo que están empezando a llevar? Bueno, primera pregunta, ¿quiénes acá emprenden o tienen negocio propio? Levanten la mano. ¿Quién tiene negocio propio? Bueno, el mundo del emprendimiento es muy bonito, pero es muy retador, ¿cierto? Y arranca por una idea. Yo tengo una idea, desarrollo un prototipo, valido el prototipo en el mercado, ajusto el prototipo, bien sea de producto o de servicio, y cuando el prototipo está listo, desarrollo un modelo de negocios que es importantísimo, lo tengo que hacer para poder saber cuáles son las áreas o la rueda de mi empresa, así como ahorita hablábamos de la rueda de la vida, y yo tengo que tener metas en salud, porque si tengo 10 en dinero y tengo 100 millones de dólares en la cuenta del banco, pero tengo un cáncer el hijo de puta, pues no me sirve para nada. Sí. Entonces también tengo que ver cuáles son las áreas de la empresa que yo tengo que desarrollar y tengo que trabajar. Entonces la estructuración del modelo de negocio es absolutamente importante. Y con el modelo de negocio claro, yo ya sé cuál es la estructura de empresa que yo necesito. Ahí hay un reto grandísimo. ¿Cuál es el reto más grande? Hay algo que yo llamo el emprendedor sistema solar. Y se los voy a describir de esta forma para ver si se sienten identificados. El emprendedor es el de producción, es el de ventas, es el comercial, es el de marketing, es el que entrega el domicilio, es el que hace los estados financieros y el que lleva la contabilidad. Levante la mano quien se siente identificado con eso. Eso nos pasa a todos. El emprendedor sistema solar. Y ese es el reto de yo cómo voy estabilizando mi empresa para que no sea jefe dependiente o gerente dependiente o dueño dependiente. Sí. Entonces, por eso es muy importante también tener pensada una estructura. ¿Y por qué digo pensada? Porque eso no, digamos que la mayoría de personas lo van haciendo a medida que el reto va apareciendo. No, parce, entonces necesito un contador. No, entonces necesito un abogado. No, entonces necesito a alguien que se encargue de las ventas. Pero qué bonito sería si yo, desde que desarrollo el modelo de negocio, pienso en cuál es la estructura y de una vez identifico cuáles son los pasos que tengo que dar. Hay 3 personas fundamentales en cualquier empresa. Uno siempre tiene que tener un buen contador, sí, un buen abogado y un buen vendedor. Y con esas 3 cosas la empresa se mueve sola. Pero ¿qué es lo primero que se tiene que dinamizar? Las ventas. Sin ventas no hay nada. Sin ventas no hay nada. Si usted no vende, ¿cómo paga salarios? ¿Cómo paga proveedores? ¿Y cómo desarrolla su empresa? Entonces, lo primero que yo tengo que cuidar en mi empresa y en mi modelo de negocio son los ingresos de la compañía. Y con ingresos puedo empezar a contratar las personas y a ir armando ese equipo de trabajo que me va a ayudar a desarrollar y a potencializar mi empresa. Solo que ese es un poquito del método. O sea, esto lo podemos hacer ya. No importa que ya hayas empezado, que ya tengas una estructura. Igual es más recomendado hacerlo desde antes de empezar, digamos, el emprendimiento, ¿verdad? Es algo que sea aplicable ya y aplicable ojalá antes de dar inicio. Esta presentacioncita, si algo les voy a mandar pantallacitos a todos por la comunidad de Guarida. Ahorita les ponemos el QR porque la íbamos a pasar, pero están los televisores muy divididos. Las vamos a mandar en PDF al chat. Entonces que hay en ese tema, por ejemplo, yo veo mucho lo de delegar. La vez pasada hablábamos aquí que uno habla mucho de delegar, pero hay veces que usted es la persona que... Usted es el todero, ventiladorcito. Usted es el todero, ¿cierto? Entonces a uno le dicen, no, hay que delegar, pero usted está tirando el centro y cabeceando. Pues uno dice, sí, yo quiero delegar, ojalá, sí, bacanísimo, pero pues ¿cómo empiezo a delegar si estoy sobreviviendo aquí como puedo? Ese es un error muy común que cometemos y es que cuando la empresa nos da la oportunidad de empezar a contratar, no soltamos. Entonces ya tenemos un equipo, pero el único que tiene claro la estrategia soy yo, el único que tiene claro para dónde vamos soy yo. Y yo voy dando indicaciones como de a pedacitos. Entonces, ¿qué hace el equipo de trabajo?
pues hace de a pedacitos. Sí. Si yo tengo claro el modelo de negocio, la estrategia y para dónde vamos, y yo se la comparto y se la transmito a mi equipo de trabajo, primero les estoy mostrando el mapa completo, segundo, les estoy dando la oportunidad de entender qué más se necesita. No solamente haz esto, listo, lo hice, y él se queda ahí. ¿Por qué? Pues porque no sabe cuál es el siguiente paso o cuál es la otra tarea que sigue después de terminar esa. Nunca da la milla extra. No, pero porque no le estamos dando tampoco la oportunidad. Puede ser que no sea solamente un tema de la persona, que también nos podemos equivocar mucho contratando, porque acá tenemos un vicio muy grande, y esto lo veo yo desde la pequeña empresa hasta la empresa grande, y es que contratamos rápido y nos demoramos para echar o para hacer el cambio. Y realmente las empresas que tienen grandes culturas y que tienen equipos de trabajo sólidos se demoran contratando y hacen el cambio rápido, porque se demoran contratando buscando que la persona que llegue al cargo sea idónea para desarrollar ese rol, que se identifique con la cultura de la empresa y que sienta pasión por la tarea. Y eso es fundamental. Entonces, ¿cómo me demoro un poquitico más, pero me aseguro que la persona que vaya a llegar a la empresa haga mejor fit con el cargo que va a desarrollar? Y si la persona no funcionó, haga el cambio rápido. Pero acá somos otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Y conozco muchas empresas que tienen contratadas personas pedorras ahí, que no trabajan, que se la pasan el día a día, que uno ni sabe qué hacen en todo el día porque nunca cierran nada, nunca terminan nada, y no nos damos la oportunidad de darle el mejor talento humano posible a mi emprendimiento. Hágase de cuenta que usted tiene un hijo, porque el emprendedor es un hijo, y usted contrata a cualquiera de niñera. Usted no haría eso. Sí. Si usted va a pensar en una niñera para su hijo, usted va a querer contratar a la mejor persona, con buenos valores, que sepa de todo, que pueda atender de la mejor manera a su hijo. Y esto las personas que tienen hijos van a decir, claro, pues, y los que queremos tener hijos, yo no pondría a mi hijo en manos de cualquier persona. Yo quisiera la mejor persona para que cuide a mi hijo. Lo mismo tiene que suceder con las empresas. Tenemos que buscar a la mejor persona para que cuide a ese hijito de nosotros, que es nuestro emprendimiento. Aquí lo hacemos mucho. Yo creo que acá en Colombia somos demasiado, pues sí, chipchombianos para muchas cosas, y una de esas es contratar. Para si usted conoce a algún amigo suyo que sepa de mercadeo, no sé qué, sí, uno re bueno, hágale, y arranca el otro día. Y después de 3 fracasos, y usted ralentizar el proceso de crecimiento de su empresa, decide cambiar. ¿Cuánto tiempo perdió? ¿Cuánta inversión? Y aparte entrenar a una persona que no le está dando, digamos, esa satisfacción de que por lo menos está dentro del 10% de lo mejor que usted pueda contratar, pues está perdiendo también tiempo usted. Ese tiempo invertido en una persona que te aporte genera un montón de rendimientos que uno no lo calcula, pero uno piensa en el tiempo y en la inmediatez. Eso es algo que tenemos que corregir acá en Colombia. Luchito, ¿qué más tienes por ahí que nos quieras decir respecto a eso? Bueno, digamos que en el sistema solar. Cuando yo ya contrato a la persona y quiero aprender a delegar, hay un método que funciona muy bien, de 4 pasos. Primero, yo hago, tú ves. ¿Se acuerdan? Eso lo hablamos la Segundo, yo hago, tú haces. Tercero, tú haces, yo veo. Cuarto, tú haces. ¿Qué sucede? Que yo simplemente le entrego un formato y le digo, llénelo y por ahí está la información. Resuelva. La persona no nos preocupamos por capacitarla lo suficiente. Y capacitarla no es solamente darle claridades sobre su rol. La tranquilidad de la delegación está en que hagan las cosas como a mí me gusta que lo hagan. Porque es que yo soy el jefe y la otra persona lo puede hacer muy bien, pero de una manera distinta a la mía. De pronto yo no me voy a sentir tan cómodo, no me voy a sentir tan identificado con el resultado. Entonces, pues mi nivel de satisfacción con la tarea resuelta no va a ser tan alto. Pero si yo le muestro cómo lo hago yo, cómo me gusta que quede, este es el formato, estos son los colores, estas son las palabras, pues pucha, voy a garantizar que el nivel de satisfacción mío con la tarea desarrollada sea muchísimo más alta. Y ya con un equipo de trabajo que esté bien capacitado, y me refiero entendiendo bien su rol, pero que sepa también cómo me gustan las cosas a mí, cómo quiero yo que quede la terminación de la tarea o del rol que se le asignó, pues probablemente va a haber una mejor sinergia
dentro del equipo de trabajo que va a conducir a que se logren mucho más rápido los resultados. Luchito, Definitivamente. y la capacidad tuya de entender tu negocio, qué necesita y tener de alguna manera ciertos protocolos. A mí me costó mucho el tema de los protocolos porque soy un poco enemigo de ellos, pero he aprendido a quererlos porque son absolutamente necesarios. Nada mejor que usted llegar, oiga, ¿cómo se pone el sonido? Hay un protocolo, se prende el parlante, se hunde acá, las luces se prenden así, y la persona ya no tiene pierde y empieza a entender y a resolver y invertir tiempo en lo que sí necesita invertir tiempo. Pero cuando llega una persona, nosotros ni siquiera sabemos muy bien qué le queremos transmitir. Es como, no, pues usted cárguese la parte contable y de vez en cuando me ayuda con esto. No, negro, pero ¿cómo así? Usted tiene que decirle a la persona, este es tu protocolo, sentémonos juntos y lo desglosamos y aprende a trabajar con nosotros. Y ese tema de los protocolos me parece que se tiene que hacer. No se debe tener tanto miedo de protocolizar las cosas. Entre más rápido recorra ese camino, mejor. Y esto lo digo porque, digamos que no solamente he tenido la oportunidad de trabajar en emprendimiento, sino que he tenido la oportunidad de ser parte de órganos de gobierno de grandes corporativos. Digamos que eso fue una experiencia muy bonita porque mientras yo estaba en la Cámara de Comercio conociendo la pequeña empresa y todos los retos que tiene la empresa en la etapa temprana, también hacía parte de juntas directivas, de comités de auditoría, de comités de planeación estratégica de empresas grandes y longevas, donde podía ver la empresa grande y estructurada. Entonces pude ver lo mejor de los dos mundos. El emprendedor que tiene toda la energía, que puede ser mucho más ágil, pero que le falta experiencia y conocimiento, y el corporativo, que por su robustez es un poco más lento, pero que tiene un orden absoluto y que tiene muy claro hacia dónde va. Una de las empresas donde participo es una empresa acá en Risaralda que genera 1.000 empleos. Imagínese una estructura de 1.000 personas, de 1.000 empleados, y que usted no tenga la capacidad de decirle a cada uno de ellos cuál es su rol, porque es que si usted lidera 5 y le dice a 5 qué tienen que hacer es muy fácil, pero si usted tiene 1.000 personas en su nómina, hay muchos cuellos de botella que se pueden generar, hay muchos procesos que pueden caerse por no tener claridad en cómo se deben desarrollar esos protocolos o esos manuales de procesos o procedimientos. Y en la medida en que yo no tenga claro el proceso, no lo voy a poder mejorar, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Si yo tengo un proceso detallado y falló algo, yo puedo ir a mirar el proceso. ¿Dónde falló? En este paso. Usted lo ve ahí, paso 1, paso 2, paso 3, paso 10. ¿Dónde tuvimos el error? No, en el paso 5. Entonces usted puede modificar el proceso. Hay que añadirle un paso 5.5 antes del 6. O tenemos que establecer un control porque se nos materializó un riesgo que no teníamos identificado. Entonces, en la medida en que yo tenga conocimiento del detalle y digamos que cuando me refiero tenga el conocimiento es tenga detallado y escrito en algún lugar cómo se hace, voy a poder ir y hacer innovación sobre ese proceso o procedimiento, establecer controles, identificar los riesgos asociados al proceso y digamos que darle a entender muy bien a la persona, no solamente cómo lo tiene que hacer, sino cuáles son los riesgos o de qué manera se puede equivocar o puede fallar, y también cuáles son los controles que la persona puede implementar para mitigar esos riesgos y que si se materializan no perjudiquen la organización y sus resultados. Luchito, cuando estabas haciendo estas capacitaciones, me llama mucho la atención, y se las hacías a los emprendedores, ¿cuántos conocían esta información o cuántos ya tenían esto aplicado en su emprendimiento? Muy poquitos, por una razón que a mí me genera un poquitico de risa, y es que hay mucha gente que dice, no, yo no quiero ser administrador, no, yo no quiero ser vendedor, entonces voy a estudiar una ingeniería, o voy a ser abogado, o voy a hacer, no sé, alguna otra carrera, y resulta que usted monta su propio negocio, y si usted es abogado, pues monta un buffet, ¿y qué tiene que hacer? Conseguir clientes, sí. Entonces tiene que saber de mercadeo, y si le llegaron los clientes y está administrando una cantidad de procesos que tienen ellos, pues le toca volverse administrador para poder llevar bien esos procesos. Entonces, de alguna manera, aunque hayamos estudiado algo distinto, todos terminamos siendo administradores de negocios en el momento en que empezamos a emprender. Y de ahí nos toca entender cuáles son las dimensiones de ese negocio. Claro, que hay una parte de ventas, pero que esa parte de ventas se apoya con una logística interna o con un proceso de producción del producto que yo voy a llevar, o con una
elaboración y diseño del servicio que yo voy a prestar, ¿cierto? Y si yo vendo, entonces me está entrando plata y yo tengo que pagar proveedores y empleados y todo, entonces resulta que tengo que aprender de contabilidad, ¿cierto? Y así se va desarrollando un poquitico todo. Entonces yo hago domicilios y resulta que me estoy demorando mucho, que está llegando muy frío, que el producto se dañó en el camino, entonces me toca aprender de logística y de empaques y termino aprendiendo un poquitico de todo. Y ese es el reto del emprendedor, que muchas cosas las voy aprendiendo a través de la experiencia, Sí. pero no me tomo el tiempo suficiente para aprender o estudiar sobre mi negocio. Estructurar. Entonces termino aprendiendo a los trancazos, termino aprendiendo cuando encuentro el callejón sin salida y me toca ver por dónde me trepo el muro, por dónde más cojo, pero resulta que existen Google Maps. Si yo cojo Google Maps y le digo lléveme para Manizales, me dice por dónde salgo, ¿cierto? Que Iván me llama a mí y me dice, ¿cómo llego a Guarida? ¿Dónde está? No, estoy en Cerritos, entonces la ruta es una. No, estoy en Santa Rosa, la ruta es otra. Entonces yo tengo que saber dónde estoy, a dónde quiero llegar y cómo tengo que llegar. Y como lo hablábamos ahorita, el conocimiento es para los curiosos y para los interesados. Entonces, ¿qué pasa si yo voy estudiando un poquitico de las cosas que tengo que desarrollar en mi negocio para no aprender a los trancazos? Porque en los negocios se aprende con plata. Y la plata muchas veces no es abundante mientras estoy en la etapa de desarrollo del negocio. Entonces, ¿cómo hago para empezar a prepararme para poder llegar más fácil a los resultados que quiero llegar? Y no quiere decir que tengas que salir a hacer una carrera, pues si ya emprendiste, estudia entonces administración de empresas, no, pero sí puedes hacer un diplomado de 3 meses, sí puedes leerte un libro de negocios, sí puedes ir a un congreso, ¿cierto? Sí puedes meterte a Platzi para ver cómo desarrollar un modelo de negocio. Entonces es como yo me preparo y conozco las áreas de negocio un poco mejor. Ya una empresa que está grande, que tiene el recurso, pues contrata una firma para que le diseñe el direccionamiento estratégico y decide con qué metodología quiere trabajar. Nosotros en las empresas trabajamos con el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral, donde se parte de una fase de análisis y diagnóstico. El famoso DOFA, cuáles son los retos, cuáles son los factores externos, cuáles son los factores internos, y entiendo muy bien, hago un muy buen diagnóstico de la compañía, y el diagnóstico es en dónde estoy, ¿cierto? Se continúa con una fase que se llama la fase estratégica. La fase estratégica es qué es lo que queremos lograr y cómo nos vamos a proyectar. Esa es a dónde voy a llegar. Se continúa con la fase operativa. La fase operativa es cómo voy a llegar y cómo lo hago en el paso a paso. Y termina con una fase de seguimiento y evaluación, que es esa famosa matriz PHBA: planear, hacer, verificar, actuar. Yo planeo algo en mi diseño de la estrategia del negocio, salgo a hacerlo y salgo a ejecutarlo, pero tengo que tener la B, tengo que verificar si la estrategia que yo diseñé, si la fase operativa que yo diseñé, sí me está acercando o no a lo que yo quiero lograr. Y si en el proceso de verificación me está acercando, los KPIs o los indicadores se están cumpliendo, pues siga, lo está haciendo bien. Pero se puede dar cuenta en el proceso de verificación que no se está acercando, que los indicadores están caídos, que no se están cumpliendo, pues tiene que actuar y tiene que corregir el rumbo si quiere llegar a donde quería llegar inicialmente. Luchito, yo creo que hay que tener un mentor. Hay que tener una persona que nos ayude de alguna manera a tener este atajo, digámoslo así, porque para mí, digamos, todo esto también es nuevo. Y yo pienso que sentarse con una persona que de alguna forma te ayuda a tener como este atajo, pues vale la pena. Yo creo que mi invitación también es en estos espacios a acercarse a personas que de alguna manera sepan lo que no sabemos, que lleguen a los objetivos que tú quieres llegar, porque este tipo de cosas sí está bien el Platzi, el YouTube, pero yo creo que hay un tema de mentorías que uno tiene que meterse en la cabeza, que yo creo que muchos no lo hacen o no lo hacemos y que nos cortan mucho el camino hacia conocimiento de alguien que ya ha tenido este tipo de experiencias. Yo pienso que la mentoría, el ejercicio valioso de la mentoría está en la validación. ¿Y a qué me refiero con la validación? Que para encontrar a alguien que me diga qué debería hacer, pues para eso están libros, conferencistas, gurús, de todo. De acuerdo. El mentor también me lo dice, porque el que hace mentoría es porque tiene un grado de experiencia. ¿Cuál es para mí el proceso que más agrega valor una mentoría? Es en la validación,
porque yo puedo ver de manera independiente o autodidacta qué es lo que tengo que hacer, pero nunca tengo la certeza de si lo estoy haciendo bien o no, pues por la misma inexperiencia. O se aplica para ¿cierto? mí. O se aplica para mí. El mentor, como ya recorrió ese camino, te va a acompañar en la fase de implementación, no solamente diciéndote qué es lo que tienes que hacer, sino revisándote la tarea. Hey, ¿lo estás haciendo bien o no? Por allá no era. Eso no lo tenías que hacer, te desenfocaste. Ese es para mí el proceso donde más agrega valor un proceso de mentoría, en el acompañamiento, en la implementación y en cómo nos dice si lo estamos haciendo bien o si podemos tener oportunidades de mejora en la implementación de la estrategia o del plan de trabajo definido para la mentoría. Súper, súper. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Gobierno corporativo. Esto que nos está compartiendo Lucho vale plata, pues por decirlo así de una forma. Y es que ahorita vamos a pasar con un sombrerito para que dejen sus propinas, ¿listo? Sí, ahorita pasamos con la gorrita. Y la verdad es que este tipo de presentaciones son las que normalmente Lucho presenta para algún tipo de mentoría. Entonces, yo creo que esto es muy valioso, Luchito, porque este tipo de información desglosada no la encuentra uno tan fácil. Entonces, muchas gracias por compartirla. Ahí tienes un tema de gobierno corporativo. En uno de los ítems que les pusimos de la invitación, hay un tema de gobierno corporativo muy importante porque vamos a tocar el tema de las sociedades familiares. Entonces, esto aquí es bastante complejillo. Bueno, primero quiero preguntarles cómo vamos. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta, queja, reclamo, sugerencia? ¿O vamos bien? ¿Cómo está la gente de la terraza? Bueno, saludcita pues para todos. Salud. Salud. Está la cervecita. Arriba esas copas. Estos buenos, arriba esas copas, salud. Qué bacano, Luchito. Es que una de las ideas de esto es que sea muy conversado, sino que uno se acartona. Pero la idea es que sea muy charlado y que también todos participen. Acuérdense que hay un micrófono solo para las personas que quieren participar, para que levanten la mano en cualquier momento y sugerencias o preguntas lo pueden hacer. Y entonces... Bueno, digamos que hasta ahora hemos hablado un poquitico de los emprendimientos y de lo que he tenido la oportunidad de acompañar en emprendimientos. Pero también he tenido la oportunidad de acompañar unos corporativos gigantes. Pues una de las empresas acá es Apostar, que es una empresa que tiene presencia en todo el departamento de Risaralda, que genera 1.000 empleos en el departamento, que lleva 35 años haciendo realidad los sueños de los risaraldenses. Pero a raíz de ahí, en el ecosistema en el que nosotros tenemos la oportunidad de participar, está el grupo Supergiros, que hoy es la empresa de servicios postales más importante y más grande del país. Está el grupo Betplay, que hoy es la plataforma de entretenimiento digital más importante y más grande del país. Y también con eso he tenido la oportunidad de hacer parte de unos grupos con presencia internacional este año, y uno de los motivos por los cuales no tuve la oportunidad de acompañar antes a Iván es que este año me dieron la confianza de ser el auditor de una empresa multinacional que opera en 9 países y me encargaron de hacer un proceso de auditorías a las operaciones de Perú, Ecuador, Costa Rica y Guatemala. Y cuando uno empieza a ver esos corporativos que ya tienen presencia multinacional, cuando uno empieza a salir un poquitico de acá y se va para ferias, yo al principio, no, que hay una feria en Cartagena, y me iba para la feria en Cartagena, y usted pues va al Congreso de Asobancaria y conoce a los banqueros de todo el país. Uno de los consejos de administración que acompaño es de una cooperativa de ahorro y crédito que tiene presencia en 21 departamentos, tiene 30.000 asociados. Soy miembro del Consejo de Administración y soy el presidente del Comité de Educación a nivel nacional. Es una cooperativa que hoy tiene una cartera de 120.000 millones de pesos de colocación, es muy grande. Entonces, vámonos para Asobancaria, y usted se va para Asobancaria y conoce los más tesos del país, los que mueven las finanzas del país. En sector como Apostar, hay una feria de juegos y entretenimiento y de casinos en Cartagena y usted va. Pero cuando usted ya dice, vámonos para una feria en Perú, vámonos para una feria en Estados Unidos, o vámonos para Londres, que es la feria más grande del mundo, usted se le abre la mente como no se imagina. Y esto es un poquitico como lo que les contaba de Tony Robbins. Usted va a Tony Robbins y una cosa es hacer un curso acá con gente muy talentosa como la tenemos, que hable de coaching y de programación neurolingüística. Otra cosa es irse para Tony Robbins en Estados Unidos a escuchar a uno de los manes más cracks del mundo. La feria de Londres, por ejemplo,
el centro de convenciones de Londres tiene 130.000 metros cuadrados. 130.000 metros cuadrados techados. Entonces, la muestra comercial es de 60.000 metros cuadrados. O sea, usted se la pasa 4 días caminando como si se estuviera haciendo el camino de Santiago de Compostela, conociendo a todos los actores del ecosistema mundial. Y ahí es donde usted dice, huepucha, somos unas hormigas. ¿Y esto por qué se los cuento? Porque quiero hacerles la invitación de que salgan a conocer el mundo y de que salgan a ver en el sector en el que ustedes están, salgan a una feria. Si usted está en el sector de gastronomía, váyase para una feria internacional que hable de gastronomía y las últimas máquinas para la cocina y todo. Bacán. Si usted está en el sector textil, haga el esfuerzo de irse para una feria internacional, para París, para Milán, y esto es algo que de verdad los va a picar tanto. Ustedes no van a volver a ser los mismos después de dimensionar a todos los actores del ecosistema en el que ustedes se están moviendo. Aparte de eso, van a conocer proveedores, van a conocer clientes, van a conocer aliados estratégicos y seguramente van a conocer personas que los van a ayudar a dinamizar mucho más su negocio. Entonces, en este mundo corporativo que he tenido la oportunidad de estar, me doy cuenta de una de las cosas más importantes, se llama gobierno corporativo. Y no tiene que ser para una gran empresa, no, pues entonces tiene que ser cuando tenga 100 o 200 empleados, no. Usted puede tener 1, puede tener 2, puede tener 3. El gobierno corporativo aplica para los que tienen sociedades. ¿Quiénes acá tienen sociedades? Levanten la mano. ¿Quiénes de acá tienen un socio? Entonces resulta que uno arranca una empresa y es o con un amigo muy cercano, o con la pareja, o con la mamá, porque mi mamá confecciona, entonces montamos vestidos de baño y yo salgo a venderlos. O pues, ¿cierto? Usted emprende, normal. O con la familia o con amigos. Sí. Y el gobierno corporativo lo que termina haciendo es establecer unas normas de juego claras para la continuidad del negocio. Porque un negocio se acaba más fácil desde adentro que desde afuera. Pelee con el socio. Tenga una discusión fuertecita con el socio. Tenga un desacuerdo con el socio para que vea lo que es cosa hijueputa. Sí, y usted se da cuenta que no era tan grave el tema con los empleados, no era tan grave los retos del entorno, los retos del mercado. Usted tiene una pelea maluca con el socio y como en las peleas es que uno se da cuenta de con quién se asoció, como dicen por ahí, en la separación se conoce a la esposa, sí. En la herencia a los hijos, ¿cómo es? En la vejez a los hijos y en la herencia a los hermanos. Ahora, es un dicho, a mí me gustan mucho los dichos, veo, hoy no he dicho refranes sí, casi. Sí, le faltó, ahí hubo uno bueno que me dio la vez pasada también, que era de la herencia, para que se acuerde. Ahorita lo decimos, pero eso es un dicho muy bacano que dice, se me olvidó, en la herencia se conoce, ¿cómo es? No, el abuelo molinero. No, pero ese es el de las empresas familiares, ese lo decimos ahorita. Pero bueno, ustedes me lo entendieron. Y realmente cuando uno tiene sociedades es que desde el principio tiene que establecer unas normas claras. Sí. ¿Qué he visto yo? Historias de la vida real. Empresa familiar. Pelean y uno sale y monta la competencia. Uy. Con todo el conocimiento y con todo el know-how de la compañía. Ojo Camilita, ojo pues. A mi hermana se celebró. No. Entonces, ¿qué sucede ahí? Si yo no tengo unos buenos estatutos y en los estatutos no tengo una cláusula de no competencia, eso es un riesgo que me puede pasar. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando la persona se va y monta competencia, no solamente se lleva el conocimiento, se lleva a sus clientes. Porque puede que tenga a alguien que es muy amiguito de él y le dice, trabaje mejor conmigo y no con él. Entonces realmente puede ser algo bastante destructivo. ¿Qué es el gobierno corporativo? El gobierno corporativo es lo que llaman la pirámide inversa. Sí. La pirámide normal es lo que nosotros conocemos de la empresa. Presidente, vicepresidentes, gerentes, directores, coordinadores, profesionales, auxiliares, practicantes, yo no sé qué, ¿cierto? Esa es la estructura piramidal que tiene normalmente una compañía. La pirámide invertida tiene entonces por encima de la gerencia una junta directiva y encima de la junta directiva una asamblea de accionistas. Y miren, hay empresas donde yo tengo la oportunidad de participar, donde tienen en parrilla de accionistas 30 personas. 30 personas. Ponga de acuerdo a 30, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo sucede? El órgano mayor es la asamblea de accionistas y es quien tiene la última voz, es Dios. La asamblea de accionistas es la que toma las decisiones más importantes de la compañía. La asamblea de accionistas nombra una junta directiva, que son los representantes de los accionistas en el acompañamiento constante y periódico a la administración. Y la junta directiva es la que le da línea a la gerencia o a la administración. Y vienen acompañados en los corporativos grandes, a un lado de la revisoría fiscal, que es la que nos revisa las cifras y nos dice la información que vamos a declarar es correcta, porque hay que tener una buena alineación. Una cosa es el manejo de la contabilidad y otra cosa es la presentación de impuestos. Y los que declaran renta y el contador les dice, ese gasto no te lo puedes deducir. No. Qué rico, Así pago estamos. renta el viernes. Así estamos todos en este Entonces, momento. necesito que me den alguna colaboracióncita de esta charla. Muchas gracias. Entonces, en ese orden de ideas, revisoría fiscal está a un lado acompañando muy bien las cuentas de la compañía y la presentación de estados financieros fiscales, y al otro lado en los corporativos están los comités de auditoría, que los comités de auditoría se encargan de hacer auditorías internas para revisar que se estén cumpliendo los procesos, los procedimientos, los protocolos, los controles que mitigan los riesgos. Eso es lo que hace el proceso de auditoría interna. Vienen acompañados de unos documentos porque esto tiene que estar reglamentado, y así como hablamos de la importancia de diseñar un proceso o un procedimiento, en esos espacios tengo que tener primero unos muy buenos estatutos, y los estatutos son la Biblia de la organización, son las reglas de juego, cómo se dirimen los conflictos, cómo se da la entrada a nuevos accionistas, qué hace la sociedad, cuál es el capital autorizado, cuál es el capital pagado. Pero miren un aspecto muy importante, por ejemplo, Iván y yo nos asociamos en guarida, 50-50, y yo llego un día y le digo, le vendí 10% a Sebastián y otro 10% a Sofía. Venga, ¿por qué? No, porque son muy panas míos y me dijeron que querían ser socios. Marica, pero usted nunca me dijo que quería tener un socio. ¿Y dónde tenemos escrito que no puedo venderle a nadie? Imagínese. Historias de la vida real. Entonces resulta que usted en los estatutos puede poner algo que se llama derecho de preferencia. ¿Habían escuchado esa palabra o no? Para que no se me duerman. ¿Está interesante el tema o cambiamos a otra cosa? Bueno, el derecho de preferencia establece en los estatutos que cualquier accionista que quiera vender tendrá que ofrecerle primero esas acciones a la empresa. Y si la empresa no está interesada, tendrá que ofrecerle las acciones a los demás accionistas. Y la empresa es el primero, porque las empresas manejan una reserva legal que puede ser para readquirir acciones. Entonces, ¿qué hace la empresa? Si la empresa tiene el flujo de caja y tiene las reservas de capital, Iván va a vender el 10%, listo. La empresa compra el 10% y esas acciones se redistribuyen entre los accionistas que quedan. Eso sucede cuando una empresa compra, o la puede dejar en una reserva de acciones, dependiendo de la estrategia fiscal. Pero la empresa siempre va a ser el primer opcionado para comprar. Después los demás accionistas, listo, la empresa no tiene el flujo de caja, no tiene la reserva, no tiene el capital o no está interesada, le ofrezco a los demás accionistas. Sí. Y si los accionistas no quieren comprar, ahí sí le puedo vender a un tercero, pero ese tercero tendrá que estar aprobado por los accionistas, para que no me metan un mafioso, para que no me metan un problemático, para que no me metan a alguien que yo no quiera estar. Y eso se llama derecho de preferencia. Y es uno de los elementos fundamentales que tiene que tener una compañía. ¿Por qué? Para cuidar la estructura societaria y para que no se meta cualquier persona dentro de mi empresa. Porque una sociedad es un matrimonio, pero yo no quiero invitar a la cama a cualquier persona. De acuerdo. ¿Cierto? Entonces miren que en los estatutos puedo poner temas como el derecho de preferencia, absolutamente importante o no. Marica, la sociedad hay que cuidarla. O puedo meter cláusulas como no competencia. Una cláusula de no competencia puede decir, un accionista que se retire de la sociedad no podrá hacer inversiones o participar directa o indirectamente en una compañía del mismo sector que constituya competencia directa durante un periodo de tantos años. Sale para pintura. Entonces no se le lleva a los clientes, no puede invertir en otra empresa de esas,
no le puede montar la competencia. Esto lo podemos hacer, Luchito, con el contador, con el abogado pues, de confianza. ¿Esto quién nos ayuda a construir? Abogado 100%, esto es abogado comercial. Okay. Esos estatutos pueden estar complementados por otros acuerdos que no necesariamente tengan que quedar dentro de los estatutos. Sí. Y se hacen documentos que se llaman acuerdos de accionistas. Y en los acuerdos de accionistas yo puedo decir cualquier cosa. Por ejemplo, yo hago parte de una sociedad familiar. Uno de mis trabajos está en el family office de mi familia. Y nosotros en los estatutos tenemos que somos una empresa cerrada. Yo soy tercera generación de la familia y ahí tenemos muy claro, solo podrán ser accionistas los descendientes directos del matrimonio entre Juan Guillermo Branco y Cecilia Londoño. No podrá llegar una tercera persona que no tenga ningún grado de consanguinidad a ser accionista de la compañía. ¿Qué estamos garantizando? Que las personas que vayan a ser socias de nuestra empresa, de la empresa familiar, no sean terceros. Y ahí hay unas medidas de protección patrimonial que usted puede poner. Por ejemplo, las personas que quieran ser socios tienen que firmar capitulaciones. Imagínese que usted se separe, usted se casa, se separa. ¿Cómo es que se llama la empresa que está allí? Terrana. Entonces, Terrana es la empresa de la familia de Iván, la ha construido la mamá con mucho esfuerzo, lleva muchos años en el mercado. Iván se casó, se separó, y la mitad de las acciones de Iván para la exesposa. Y en la asamblea de accionistas del otro año llega la exesposa de Iván. Bueno, ¿cómo nos fue? ¿Cuántos dividendos vamos a repartir? Y como es de grosera ella. Como es de brava esa muchacha. Fiera. Entonces, Uy, miren la bien. importancia de tener unos buenos estatutos donde usted inclusive deje responsabilidades a los accionistas de la compañía, inclusive teniendo cláusulas tan fuertes, porque tienen que tener dientes, como causales de exclusión de accionistas. Si un accionista incurre en esto, lo podemos expulsar de la compañía. Y expulsar, pues existen unos mecanismos para la exclusión de accionistas. No es de que tomamos sus acciones y ya, no. La empresa le compra las acciones, usted queda con el capital, pero queda sin ser parte de la sociedad. Y ahí es donde uno le mete dientes y cuida a la sociedad, en los acuerdos de accionistas y en los estatutos societarios. Todo esto, por supuesto, acompañado de unos reglamentos internos de esos órganos del gobierno corporativo, porque la junta directiva tiene que tener un reglamento interno, la asamblea tiene que tener un reglamento de cómo se tiene que desarrollar una asamblea, el comité de auditoría tiene que tener un reglamento de cómo funciona un comité de auditoría y revisoría fiscal también tiene que tener pues un proceso o un procedimiento. ¿Qué es lo que establecen? ¿Quiénes pueden ser miembros? ¿Cada cuánto se tienen que reunir? ¿Qué tipo de informes se tienen que presentar? Y lo más importante, ¿cómo se tienen que tomar las decisiones? Y algo muy importante, tal vez de pronto no estemos en esa etapa, pero es importante este conocimiento. En esos órganos de gobierno corporativo se puede tomar decisiones por mayoría simple, por mayoría compuesta o por mayoría absoluta. ¿Qué quiere decir mayoría simple? La mitad más uno. Vamos a votar esto, listo, lo que diga el 51%. Fácil. Mayoría compuesta. Tiene que haber mínimo un 80% de las acciones suscritas y pagadas de acuerdo con esa decisión. Por ejemplo, la entrada de un nuevo socio. Tenemos que estar por lo menos de acuerdo el 80% de los accionistas en que esa persona sea un nuevo socio. Entonces ya no es tan fácil de que entre cualquier huevón o cualquier pelotudo a la organización. Sí. Y hay decisiones que tienen que ser por esa mayoría compuesta, que no sea solamente la mitad más uno, sino que se establezca dependiendo de la gravedad o del tipo de decisión o del impacto de la decisión, qué porcentaje del capital social queremos poner. Puede ser un 70, un 75, un 80, un 90, lo deciden sus accionistas. Y en mayoría absoluta, el 100%. Solo si el 100% está de acuerdo se hace. Ejemplo, disolución y liquidación de la sociedad. Imagínense que lleguen los socios de Iván y le digan, ve Ivancho, no te habíamos contado, huevón, vamos a liquidar guarida. Y son 3. ¿Cómo así que van a liquidar guarida? Sí, es que entre él y yo hacemos el 60% y para liquidación es la mitad más uno, entonces él y yo estamos aburriditos, entonces queremos liquidar guarida. Y van acá metiéndole alma, corazón, vida, o que llegue Iván con otro socio y se junten y pues
Hay decisiones que No, tienen que no. ser mayorías Sí, absolutas. total. Liquidación y disolución, solamente el 100% de la sociedad puede dar ese paso. Si hay un accionista que tenga el 1% que no está de acuerdo, no se puede liquidar la sociedad. El 99% quiere liquidar. Hay un 1% que no se puede liquidar la sociedad. Entonces, puede que en ciertos casos pueda ser contraproducente, pero en la mayoría de los casos lo que va a hacer es cuidar la empresa Protegerlo. y cuidar los intereses de los accionistas. Entonces, eso es un poquitico como de gobierno corporativo. ¿Cuántas personas acá tendrán eso así organizado? Muy poquitas y no es necesario, digamos que no que no sea necesario, no vamos a ver la necesidad cuando estamos en una etapa muy temprana, pero lo mínimo que ustedes tienen que tener, si están en una sociedad y la empresa puede llevar 6 meses, 1 año o 20 días, si están en una sociedad, lo mínimo que tienen que tener son unos muy buenos estatutos que reúnan el consenso de los intereses de los accionistas y que velen por cuidar la continuidad del negocio. Lo mínimo que tenemos que tener son unos estatutos. ¿Y por qué digo lo mínimo? Porque de entrada tienen que estar dentro del acta de constitución de la sociedad cuando te registras en Cámara de Comercio. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Descarga el formato de acta de constitución de la Cámara de Comercio, rellena ahí el nombre de los accionistas y va y la presenta. No, huevón. Sí. Contrate un abogado, métale unos buenos estatutos y ahí sí vaya a registrar el acta. Lucho, acá una de las preguntas es, los tips principales para los que trabajamos en sociedades familiares, que no entiendo ni mi propia letra. Pero bueno, esos tips ya dijiste uno, ¿cierto? Unos buenos estatutos desde el momento cero. Otros 2 tips que tengas como para ir desglosando lo que acabamos de hablar de gobierno corporativo. ¿Qué otros 2 tips tienes para esas constituciones de sociedades familiares? ¿Quiénes de acá hacen parte de una sociedad familiar? Levanten la mano. Sí. ¿Cómo es trabajar con la familia? Uy, marica, le salió del corazón. Es retador, no nos vamos a mentir. Porque cuando su jefe es su papá, cuando su jefe es su abuelo, cuando su jefe es un tío suyo, es retador. Sí, es bravo. O cuando Sí, tiene muy que bravo. ponerse de acuerdo con su hermano, o cuando el socio suyo es un primo, y ustedes cuando chiquitos se trataban de gonorrea para arriba, y ya tienen que sentarse en una sala de juntas a tomar decisiones, la historia cambia. Uy, sí. Las sociedades familiares tienen unos retos que no tienen las sociedades tradicionales. Usted tiene otro socio, usted lo respeta, el socio es un amigo de su papá, usted tiene un respeto o admiración por el amigo de su papá o no, pero le toca fingir, pero usted con su primo no finge. Sí. Y si no le gustó y usted no tiene autocontrol, las cosas se pueden salir de control muy fácil. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender y les voy a dar un poquitico del contexto familiar. Las empresas familiares que funcionan muy distinto tienen varias esferas para trabajar. Normalmente dimensionamos 2, el negocio y la familia, ¿cierto? Esas son muy claras. Si es empresa familiar, pues están esas 2 esferas. Hay una tercera esfera que no todo el mundo dimensiona y es el patrimonio. Porque cuando ya es empresa familiar, estamos cuidando el patrimonio de la familia. Ya hay más cositas detrás. Y resulta que hay cosas que usted tiene que cuidar más que otras. Por ejemplo, lo que menos tenemos que cuidar es el negocio. Usted dice, ¿ah? ¿Cómo así? Resulta que tenemos que cuidar más la familia y tenemos que cuidar más el patrimonio. ¿Por qué? Porque el negocio puede fallar, pero el patrimonio es robusto. Usted vuelve y arranca. Usted vuelve y monta la empresa. Esa palanca. Usted diversifica y se va para otro sector y monta un negocio distinto. Si el patrimonio es robusto, entonces vuelvo y repito, el negocio puede fallar. El patrimonio robusto tiene el capital para volver a arrancar, para volverse a dar la oportunidad de montar otro negocio. Entonces el patrimonio nunca puede fallar y hay que cuidarlo. La familia tampoco puede fallar, porque pasa como con los socios. Cuando se acaba el ánimo societario en una empresa, esa empresa tiene los días contados. Y los que ya han liquidado empresas lo saben. Los que ya han liquidado sociedades lo saben. Cuando se daña el ánimo societario, se acaba el negocio. Y pasa lo mismo en la familia. Y son esas familias que dicen, ya no queremos nada, vendamos todo esto y liquidamos la herencia y lo que nos toque a cada uno.
Usted los ve a la vuelta de 10 años y ya no tienen nada. Sí. Pero cuando se ponen de acuerdo y sobreviven a la crisis y mantienen la vertical de la familia robusta, es una empresa que tiene la oportunidad de continuar en el tiempo y en el largo plazo. A mí me da algo de risa cuando una empresa lleva 30, 40 años en el mercado y ¡qué empresa tan longeva! Todo el tiempo que lleva en el mercado. Resulta que la tasa de mortandad de las empresas familiares está en la tercera generación. Y ahorita vamos a hacer el dicho que usted decía ahorita. Y el dicho dice, abuelo molinero, hijo panadero, nieto pordiosero. La primera generación monta el negocio, monta el molino. La segunda generación ve al papá montando el molino, tiene un respeto por ese molino, ama ese molino y lo vuelve una panificadora y arranca a montar panaderías. Y la tercera generación, cuando llega, tienen 50 panaderías. ¿Qué hace tu familia? No, tiene una panadería, ¿cómo se llama? Bimbo. Ay, qué puta. Y resulta que el castillo ya armado y el man hace así y le traen una cerveza michelada y hace así, le preparan un mojito y simplemente espera que lo llamen y le digan que ya está listo para almorzar. Y es la generación de la magia. Abre el closet y oh magia, la ropa está organizada y lavada. Baja al parquear, oh magia, hay carros para salir a hacer las vueltas. Oh magia, y todos como por arte de magia, ni se da cuenta y todo lo tiene resuelto. Entonces esa tercera generación es la que mata a las empresas y resulta que la tasa de mortandad es del 90%. 90%, 9 de cada 10 empresas familiares fracasan en la tercera generación. Y yo tengo un reto, el hijo de puta, muchachos, porque yo soy la tercera generación de mi familia. Yo sí decía que estábamos flaqueando por algún lado. Estábamos como flaqueando. Yo soy tercera generación de la familia. ¿Cómo hacerlo diferente y no fracasar en el intento? Vuelve y juega a estudiar. Lo que les decía ahorita, usted quiere lograr algo, métase a Platzi, se mete a YouTube y va a encontrar 20 videos ilustrados de cómo hacerlo. O sea, el contenido está. Haga cursos, vaya a conferencias, vaya a congresos. Y el primer congreso al que yo fui, con ese fantasma aquí gigante que se llama tercera generación. Tercera generación. Ahí empieza mortandad uno. Empresarial. Puta, ¿cómo lo hacemos diferente? Entonces llego yo a la empresa familiar y me dice mi tío, va a haber un seminario de empresas familiares en Bogotá. Un seminario de empresas familiares. Y arrancamos para Bogotá y ese fue el momento donde yo me enamoré de las empresas de familia. Habían 3 personas. El primero, Raúl Severenic, consultor experto en empresas de familia, colombiano, tiene libros, el man es un crack, acompaña una cantidad de empresas, tiene mucha trayectoria y da un contexto bacanísimo de cómo funcionan las empresas de familia. El segundo, no me acuerdo cómo se llamaba el segundo, pero era un español que hacía parte de una empresa que se llama el Grupo Codorniu. El Grupo Codorniu es una empresa española de vinos que lleva más de 500 años en el mercado y la persona que nos dio la conferencia hace parte de la 17ª generación de la familia. Entonces ahí es donde yo empecé. Oh, si hay más. 17ª generación, 500 años en el mercado. ¿Cómo hace uno, hijo de puta, para que la 17ª generación todavía tenga un espacio dentro de la empresa familiar y la empresa familiar siga en el mercado generando beneficios y procurando la calidad de vida de esa familia? Porque eso es lo que hace la empresa familiar, darle beneficios y procurar la calidad de vida de los miembros de familia. Entonces a mí eso me empezó a impactar un montón. Tercer conferencista, Toshio Goto. Toshio Goto, profesor y director del Instituto de Estudios de Empresas Familiares de la Universidad de Tokio en Japón. Y nos empieza a contar, en Japón hay empresas milenarias con miembros de la 68ª generación haciendo parte de los órganos de gobierno de la empresa. Y a mí eso me voló la cabeza. 68 generaciones de una empresa, de una familia, todavía con el negocio vivo, en marcha y en crecimiento. 68 generaciones, Ivancho.
A mí eso me Imposible. pareció increíble, la verdad. Y ahí empecé a estudiar cuáles eran todos esos factores de éxito que tenían las familias que sobrevivían a esa tasa de mortandad. En Colombia tenemos solamente 5 empresas que llevan más de 100 años en el mercado y que ya la tercera generación pasó por los órganos de dirección. 5 empresas en Colombia que están en la 4ª generación en órganos de dirección. Por ejemplo, Grupo Carvajal. Grupo Carvajal tiene 6ª generación y son 300 miembros de familia. 6ª generación, pero hoy en órganos de administración está la 4ª generación en la compañía. Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Listo. ¿Qué tienen que hacer esas empresas? Hay un reto muy grande y es, uno, despertar interés en las siguientes generaciones. ¿Cuántas personas se la pasan toda su vida creando una empresa espectacular y cuando ya se quieren jubilar los hijos, a mí no me interesa, Sí. venda esa huevonada? Sí. Pasa mucho. Los hijos, no, a mí no me interesa, venda esa empresa, yo no quiero trabajar ahí. Y resulta que ya llegan a su edad de jubilación y no tienen a quién entregarle el negocio o terminan entregándoselo a un tercero para que lo administre. En este momento hay una crisis en Estados Unidos de eso y están estas personas con estos negocios heredando, pero que no tienen a quién heredar y se están generando empresas que compran estos negocios que no tienen a quién heredar a precio pues de huevo y los ponen a funcionar sin que sean de la familia. O sea, hay una crisis en este momento a nivel mundial de que no hay herederos para las empresas. Y ese es el reto más grande, despertar el interés de las siguientes generaciones. El segundo reto es generar capacidades. ¿Por qué? Porque si están interesados en hacer parte de la empresa familiar, pues tienen que estar capacitados. Pero no hay nada más peligroso que un ignorante con ideas. Yo si no veo al presidente que tenemos en el país. Es absurdamente peligroso sacar propuestas inviables, riesgosas para la estructura o para la continuidad del negocio. Entonces tienen que estar capacitados. Pero también los que no quieran hacer parte del negocio familiar también tienen que estar capacitados para que sean exitosos en su propio camino. Entonces, eso es un factor súper clave porque vas a encontrar los dos. Mi hermana, por ejemplo, es repostera y es una crack. Ya hago la cuña, las galletas más chimbas de Pereira, Daluchía. Síganos en redes sociales. Daluchía, @Daluchía. Entonces, si quieres ser chef, ¿cómo hacemos para que sea la mejor chef? Si quieres ser repostera, ¿cómo hacemos para que sea la mejor repostera? Entonces te vas a encontrar gente que quiere hacer parte de la empresa familiar y gente que no. ¿Cómo los preparo a ambos para que lo hagan de la mejor manera posible? Y nosotros, por ejemplo, hemos hecho cosas en la familia. Hay un documento muy bacano, así como el acuerdo de accionistas o como los estatutos. Hay un documento que crean las empresas familiares que se llama Protocolo de Familia. ¿Habían escuchado el nombre? Sí. Protocolos de familia. Y el protocolo de familia lo que reglamenta es las relaciones de la familia con la misma familia, con los negocios y con el patrimonio, para que podamos trabajar enfocadamente en las 3 empresas. Entonces, ¿cómo lo hago? En el mundo de los negocios, todo lo que habíamos hablado en la primera etapa de la charla, ¿cierto? Tener un modelo de negocio, tener una estructura, diseñar una estrategia, organizar los procesos y los procedimientos, tener un buen equipo de trabajo, estar constantemente retroalimentando la estructura y buscando procesos de mejora continua, ¿cierto? Eso a grosso modo es el cuidado del negocio. La familia, el desarrollo de los miembros de familia pensando en las siguientes generaciones. Entonces ahí, por ejemplo, hemos hecho cosas muy bacanas como, 1, cuidar las relaciones familiares y generar espacios de encuentro. Entonces, hay algo típico que tienen muchas familias, especialmente las paisas, es que un día de la semana se encuentran todos en la casa de los abuelos a comer frijoles o a comer algo. Así debe ser. Eso es importantísimo. Entonces, un día a la semana todos para la casa de los abuelos a comer frijoles. Los fines de semana en la finca. Los fines de semana todos están invitados en la finca. Hay unos que mantienen allá, hay otros que no van. Igual uno tiene otros compromisos sociales, otros intereses, hobbies, pero siempre está la invitación abierta a la finca y siempre será un espacio de encuentro. 3, un viaje al año. Nosotros nos organizamos todos para que una vez al año hagamos un viaje juntos. Y el viaje puede ser a Cartagena o puede ser a otro lado, a la costa,
puede ser a Salento, alquilemos una finca y nos vamos todos a pasar diciembre, o vámonos todos para Estados Unidos y vamos a conocer algún país o alguna cosa, pero un viaje al año, puede ser nacional o internacional, te va a dar la oportunidad de construir los mejores recuerdos con tu familia. Entonces, esto los lo espacios sacas, de encuentro. estos espacios de encuentro los sacas de las reuniones y las conferencias que tuviste con estos expertos y fuiste construyendo como este protocolo de correcto manejo de las empresas familiares. Correcto, junto, lo que les decía, si quieres lograr algo, ya hay alguien que lo ha hecho, junto con hablar con familias que ya tienen oficina de familia. Okay. Entonces, así como hay un gobierno corporativo que es junta directiva y asamblea de accionistas, esa vertical de la familia también lo tiene y se llama Consejo de Familia y Asamblea de Familia. Entonces, la Asamblea de Familia es un espacio corporado donde nos encontramos todos y en esas asambleas de familia no tomamos decisiones de negocios ni de nada, sino que se habla de la familia y de los intereses de la familia, y tiene el Consejo de Familia, que es esa pequeña junta directiva que se encarga de cuidar los intereses de la familia. Y hay una oficina que se llama Oficina de Familia, que es la que se encarga de implementar y ejecutar el protocolo de familia. Es un tema absolutamente interesante. De ahí pueden salir cosas como lo que te acabo de decir, que tiene que ver con cómo cuidar, digamos que la energía de la familia y cultivar espacios de encuentro, porque en el encuentro es donde se tejen las relaciones. Vos no vas a ser muy amigo de un primo que nunca ves. Sí. Vos no vas a querer a un tío que nunca saludás. Pero si ustedes se ven en los frijoles, en la finca, en el viaje, empiezas a desarrollar esa amistad. Es como cuando uno hace viaje con un grupo de amigos. Usted llega más unido, marica. Usted por allá vive cosas bacanísimas y llega con unas relaciones más armónicas o más comprometidas, pues, y lo mismo sucede con la familia. Entonces, en esa vertical de familia empiezan a suceder cosas empiezan a hacerse preguntas como ¿cuál es la cultura familiar? Y uno empieza a diseñar cuál es la cultura alrededor de los negocios, cuál es la cultura alrededor de la espiritualidad, cuál es la cultura alrededor del dinero, cuál es la cultura alrededor de la parte emocional, y empieza uno a diseñar la cultura familiar. Y es como diseñar la cultura organizacional. Usted dice, ¿cuáles son los valores que mueven esta empresa? ¿Cuántas familias se han sentado a pensar cuáles son los valores que mueven la familia y cuál es el sistema de creencias que quieren replicar con las siguientes generaciones? Es que ni siquiera, o sea, mire que de una pregunta de esas puede salir algo como técnicas de crianza. Y hoy en día uno ve a todo el mundo embalado con cómo cría un hijo y cómo un hijo bien hiperactivo, pero cuando uno se hace este tipo de preguntas, se puede empezar a ver, y entonces si queremos que nuestra familia tenga esa cultura, ¿cómo tenemos que criar a las siguientes generaciones? Y nosotros nos hemos hecho una pregunta como, ¿cómo queremos que sea la familia Franco en las siguientes 2 generaciones? 2 generaciones. O sea que estoy pensando en cómo van a ser los hijos de mis hijos. Para yo saber cómo van a ser mis nietos, pues tengo que pensar cómo quiero criar a mis hijos. Pero si mis hijos son unos despelotados, no les enseño de valores, no les enseño de finanzas personales, no les enseño de responsabilidad emocional, no les enseño de nada, ¿cómo van a ser mis nietos? A lacras. Entonces, cuando uno se hace ese tipo de preguntas, puede empezar a transformar la realidad de una familia, y esto es un tema absolutamente espectacular que a mí me encanta y que me llena, porque empieza uno a transformar una familia. Y de ahí pueden salir cosas como el fondo de emprendimiento y el fondo de educación. Nosotros creamos los 2 y una línea de crédito. Entonces, en el fondo de educación dijimos capital intelectual, porque no todo el capital es económico, ¿cierto? Está el capital intelectual, está el capital social, que son las relaciones que queremos tejer. Capital intelectual, ¿cómo queremos que sean los miembros de familia? Unos tesos. ¿Qué necesitamos para eso? Que estudien, que tengan acceso a la mejor capacitación posible. Entonces creamos un fondo de educación donde los miembros de familia se acercan y dicen, quiero estudiar un diplomado, hágalo. Quiero ir a un congreso que va a haber en Bogotá, hágalo. Quiero ir a hacer una especialización por fuera, hágalo. Y no todo es regalado, porque nunca se da el 100% del apoyo. Las cosas también se tienen que ganar y también tienen que costarnos algo. Pero si a mí me dan el 50% de algo y yo solo tengo que poner el otro 50%, me queda mucho más fácil lograrlo. Total. Y empezamos a decirle a la gente, es posible
pero tienes que esforzarte, porque todo lo regalado pues también se vuelve fiesta. Sí. Entonces, en el Fondo de Educación empezamos a dar acceso a cursos, a estudios. También se puede dar casos cuando las familias crecen, que hayan algunos micronúcleos que de pronto no tengan la capacidad adquisitiva. Venga, igual ayudémosle para que estudie en un buen colegio, para que estudie en una buena universidad, porque nos interesa que tenga acceso a la mejor formación posible. Y eso es el Fondo de Educación. Y el Fondo de Emprendimiento, a los miembros de familia les hicimos la siguiente propuesta. Cualquiera de ustedes que quiera emprender, le vamos a prestar la plata con estas condiciones, a la mitad de la tasa más económica que haya en el mercado. Si usted se consigue una tasa del 1, se la prestamos al 0.5. Si la consigue al 0.8, se la prestamos al 0.4. Empieza a pagar intereses a los 6 meses para que no tenga que pagar intereses ya, ¿sí? Y empieza a pagar capital una vez su emprendimiento esté en punto de equilibrio, para no ahogarlo con tasas grandes. ¿Qué le estamos diciendo con esto? Que hay posibilidades y que tiene que soñar grande para poderlo lograr. Entonces miren que esto ¿de qué requiere? De que pues primero, lógicamente, hayan unas empresas que se estén cuidando y que las empresas estén generando unos rendimientos, que haya una familia que se esté formando y que tenga la sensibilidad y que tenga la conciencia sobre el cuidado de los negocios y del patrimonio. Y a través de los recursos, es que, como lo decía ahorita, los recursos de las empresas tienen que estar es para el servicio, para el bienestar y para el desarrollo de los accionistas y de las familias de los accionistas, porque nadie monta un negocio para quebrarse ni para perder plata. No. Uno monta un negocio para que le vaya bien, para crecer, y cuando su negocio le va bien, ¿usted qué quiere hacer? Darle lo mejor a su familia. Yo creo que es el círculo virtuoso en el que todos nos estamos montando cuando montamos un negocio y que queremos lo mejor para nuestra familia y para nuestros hijos. Y acá lo que les estoy dando es ideas de cómo cuidarlo en el largo plazo, porque acuérdense que empezamos hablando de esto a raíz del reto de la longevidad de la empresa familiar. Pero cuando yo empiezo a tener este tipo de estrategias en la empresa familiar, créanme que la familia empieza a adquirir una conciencia distinta y una cultura distinta, no una cultura de rochones. Entonces, cuando yo le digo a alguien, puede estudiar en las mejores universidades, en los mejores colegios, puede ir al congreso más bacano si usted quiere, empiezo a dinamizarle el cerebro, porque finalmente el cerebro es como un computador y yo lo puedo programar como quiera. Y cuando le doy acceso a capital, le estoy diciendo, usted puede lograrlo. ¿Qué es lo importante de eso? Que cuando una persona se desarrolla con éxito profesionalmente y económicamente, le va a restar presión al patrimonio familiar. Y no vamos a tener personas así echadas, rascándose el ombligo, llamando a la empresa a decir cuándo van a entregar las utilidades y por qué tan poquito, sino que van a tener personas dinámicas, preparadas y formadas, y digamos que siendo exitosos por cuenta propia, que si les va a llegar algún recurso, dividendo o beneficio de la empresa, va a ser un plus. Y no caso contrario, como uno ve en muchas empresas familiares que no lo trabajan, y es que se vuelven dividendo dependientes, no hacen nada más con su vida, prefieren ajustar su ritmo de vida a la cantidad de recursos que les genera la empresa. Pero hay un reto muy grande, y es que las familias crecen más rápido que los negocios. Entonces, si una empresa no se dinamiza lo suficiente, cada vez la torta que se reparte va a tocar un pedacito más chiquito a medida que van llegando más invitados a la fiesta. Luchito, brutal, brutal. Yo creo que el tema del gobierno corporativo y en estas sucesiones familiares nos queda bastante claro. No sé si alguien tenga de pronto dudas. Yo tengo aquí algunas preguntitas que te quería hacer. Y era, por ejemplo, ¿qué cambiarías de tu proceso de crecimiento y si te arrepientes de algo en esto que has venido construyendo? De mi proceso de crecimiento cambiaría no crecer tanto para los lados, porque ya estoy creciendo mucho para los lados. 3 años después de mi práctica, llego a la Cámara de Comercio y me dicen, tienes que liderar este proyecto donde vas a recibir la transferencia de conocimientos de la red de ángeles inversionistas de Fundación Bavaria, que es una red de ángeles donde se levanta capital para las startups del país. Pues pucha, yo había aprendido algo de inversión en ProColombia, y ahorita en la Cámara de Comercio tengo un reto de montar una red de ángeles inversionistas en Risaralda, y voy a recibir todo este conocimiento de la red de ángeles inversionistas de Bavaria, la más grande del país en su momento. Y resulta que años después salgo de la Cámara,
vuelvo a la empresa familiar y me dicen, tenemos un fondo para invertir en negocios y para diversificar el patrimonio. Vaya a los eventos donde hay startups para que busque oportunidades de inversión para la familia. Yo decía como, marica, es increíble, o sea, Todo conectado. todo está conectado, así como los eventos estaban conectados desde Expo Camello hasta el Congreso de Mercadeo Nedafit, hasta Soñar Despierto, pues también en este tema de ecosistemas de inversión se fue conectando desde la práctica hasta un ejercicio que hacemos hoy desde el Family Office de la familia Franco. Entonces siento que muchas cosas que nos pasan en la vida en el momento nos pueden nublar y uno puede decir como, ¿por qué estoy viviendo esto? Hoy estoy viviendo un aprendizaje con un cambio grande que llegó a mi vida la semana pasada, pero ¿por qué? Y a uno le mueven la mesa y le mueven la silla y uno dice, ¿pero qué está pasando? Dele tiempo, porque después usted va a unir los puntos y va a decir, claro, con razón pasó eso y eso hizo parte de lo que tenías que vivir para llegar a donde estás hoy. Entonces yo siento que simplemente en la vida todo llega como aprendizajes, los momentos buenos llegan como recompensa y los aprendizajes lo único que tenemos que hacer es darle tiempo para poder conectar los eventos necesarios para materializar el aprendizaje. Un sueño frustrado, alguna pasión que le falte. Yo tengo una para usted. Ser conferencista. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cierto? Ya es. ¿Tengo talento o no tengo talento? Se va para Bogotá. Es que, sí. Sí. No, ya no me animaron. Ey, ¿les ha gustado o no les ha gustado? Ah, bueno. Y la talla, vea. Vea, acá le están Dimos diciendo la que dio talla. la talla. Yo creo que ese quise entonces dio la talla extra. Digamos que sueños. Yo he sido una persona que he tenido la oportunidad de tener una vida maravillosa. Y de alguna forma, yo tengo un hermano que es un alquimista, el hijo de puta. Y ese man es un gran maestro porque lo que quiere lo logra. Entonces estamos chiquitos, ve, quiero cambiar el televisor. Y como huevón, uno con mesada de estudiante. Y ese man, yo no sé, salía a un negocito, vendía cualquier huevonada, iba ahí, hacía cualquier cosa y llegaba con un televisor nuevo a la casa. Yo, ¿verdad? Con mi hermano es súper alquimista. Y de alguna forma me ha enseñado mucho de que cuando uno quiere que algo pase, lo único que tiene que hacer es moverse. Porque cuando uno da el primer paso, el universo empieza a moverse y empieza a conspirar. Digamos que, como dicen por ahí, la ley de la atracción no funciona sin la ley de la acción. Tú tienes que hacer para que la ley de la atracción empiece a funcionar. Y yo creo que así he empezado a hacerlo. Yo he vivido, si miro para atrás, he vivido cosas preciosas en mi vida. He vivido unos viajes soñados que jamás me imaginé que iba a hacer. Con mi esposa, por ejemplo, en algún momento nos compramos una por acá mi esposita. Eso, mamacita rica. En algún momento nos compramos una moto y empezamos a viajar por acá y vamos a tomar tinto a Salento, y vamos a comer postrecito en Finlandia. Y un día nos llaman, hey, para Medellín en moto, Y luego me llaman, hey, que hay un paseo para el Putumayo. Pues nos fuimos para Mocoa, de Mocoa cruzamos por el trampolín de la muerte a la laguna de la Cocha en Nariño, después nos devolvimos por Pasto. Y un día me llaman y me dicen que si nos vamos para Ecuador en moto. Y yo, ¿para Ecuador en moto? No, marica, eso es en la mierda. Nos fuimos para Ecuador en moto y le dimos la vuelta a Ecuador y todo. Y uno decía, no, eso es imposible. Uno ya estaba allá y el viaje terminaba siendo mucho más económico de lo que uno creía. Nos fuimos 3 parejitas y nos quedábamos en hostales compartiendo en 3 camarotes y éramos las 3 parejas en un cuarto metidos, compartiendo baño en 3 camarotes, cagados de la risa, haciendo recocha. Y después de eso me fui con mi esposa hasta Bolivia en moto y nos fuimos a conocer el Salar de Uyuni en Bolivia y estuvimos conociendo Ecuador, Perú y Bolivia. Yo dije en ese viaje, o nos matamos o nos amamos, y pues terminó siendo esposa mía, o sea que nos fue bien en ese viaje. 11.200 kilómetros. Se nos borró la rayita de las nalgas, pero vivimos unas cosas increíbles y también quedándonos así en hostales todos los días, conociendo gente de todas partes. En medio del viaje terminamos conociendo gente y en 4 o 5 ciudades nos quedamos en casas de gente que nos hospedó, que habíamos conocido en el viaje.
Entonces yo siempre he dicho que lo único que tiene que hacer es aventurarse y las cosas se van dando. Lo mismo pasa en la vida profesional. Digamos que Dios lo va poniendo a uno en los lugares que uno tiene que estar, pero uno también tiene que ir dando un poquitico de su parte para que las cosas se materialicen. Yo me acuerdo cuando tú me contaste, va a montar una tienda de vapeadores. Vapeadores. Sí, ahí por donde cada mimos, vapeadores, y montó Grey. Y me acuerdo como si fuera ayer. Parce, tengo ganas, se está dando la oportunidad de coger una casa ahí por el Club del Comercio. El Club del Comercio. Y Iván se cogía la cabeza y decía, pero es que la inversión es muy grande, huevón, yo no tengo la plata, yo no sé si conseguir un socio, un inversionista, yo con quién montó eso, y hoy estamos acá. Estamos y claro, sentados. la inversión es grande, seguramente sí, pero se materializó. Estamos acá sentados comiendo rico, escuchando cuentos, tomando cervecita. ¿Qué hiciste? Empezar a caminar, huevón, empezar a dar los pasos, y con la ley de la acción, la ley de la atracción funciona. De acuerdo. Y hoy estoy seguro que vos te das 3 pasos para afuera y miras hacia acá, guarida gastrobar, salas VIP, fiesta, conversatorios para emprendedores, y vos decís, jamás me imaginé que fuera a llegar tan lejos. ¿En qué momento se formó todo esto, weón? Sí, así es. Luchito, un mensaje que te dirías si hablaras contigo de 20 años y que le quede al mundo, que le quede a todo el mundo, un mensaje que quieras compartirle a las personas. Parce, no tenga miedo, equivóquese más. Uno de mis retos más grandes ha sido la procrastinación a raíz del perfeccionismo. Y yo creo que es algo que nos pasa a todos. Que nos da miedo de que no vaya a quedar tan bien, entonces nos demoramos para hacerlo. Y cuando lo hacemos, marica, usted lo hizo en un momentico y no, güey, pucha, yo todo lo que me hice el huevón con esa cosa. Entonces, yo le diría a mí, yo pequeño, que no le dé miedo a equivocarse, que se equivoque más, que haga las cosas más rápido. Hay una cosa que se llama Lean Startup, Sí. que dice, equivócate rápido y barato. Entre más rápido te equivoques, mejor. No espere para hacer una gran cagada o una embarrada grande o un aprendizaje rápido. Equivóquese más rápido, pero va a aprender más rápido en la medida en que usted se atreva y en la medida en que empiece a hacer, porque la experiencia es lo único que nos va a pulir a nosotros. Pero la experiencia nunca la vamos a ganar si no empezamos a hacer y si no empezamos a actuar. Y lo otro que me diría es, disfrútese la vida. Vaya esforzándose, vaya afrontando sus batallas, pero en ese recorrido disfrútese la vida al máximo. Salga a la calle, tenga amigos, construya relaciones bonitas, váyase de fiesta, haga ese viaje que usted ha soñado. Pero nunca se quede simplemente en un rol o pensando en construir mucho o en trabajar mucho o en conseguir mucha plata. No se enfrasque solamente en algo. De ese gusto, disfrútese la vida mientras va construyendo su mejor versión y mientras va dando cada paso hacia el logro de sus objetivos y de sus metas. Tírese al agua sin casco. Tírese al agua sin flotador y sin casco. Luchito, muchachos, Luchito Murillo, muchas gracias, Luchito, por este espacio. Qué chimba. Mamá, Muchas estoy gracias. triunfando. Muchas gracias a todos por venir, Luchito, de verdad que qué espacio tan chimba.